O de Pablo Dapena non se sabe se foi cousa dunha casualidade ou do destino. O que está claro é que o que comezou cunha recomendación médica acabou converténdose na súa profesión. Con tan só 3 anos, un médico recomendoulle apuntarse á piscina para curar o asma. O que seguro que non sabía ese doutor era o que acabaría conseguindo Dapena. De natación estuve desde, oficialmente, digamos, desde los 3 años y luego con 20 decidí tomarme un añito sabático en la natación, me fui un año de Erasmus a Hungría para, desoxigenar un poco porque ya llevaba muchos años y aparte me quedé frustrado un poco porque, no había conseguido una marca para un campeonato de España que hace 2 semanas pues entrenando me veía y todo y decidí tomarme un año y luego cuando volví dije, Pablo, vas a tener que volver a la piscina, hacer dobles sesiones, levantarte a las 6 de la mañana para tal, no sé. Y aparecieron 2 amigos míos, me dijeron, haz triatlón, que te va a gustar, que te gusta correr, no sé qué, y sigues vinculado a la natación y tal. Y empezó ahí con casi 22, en junio del 2010 empecé. Y empezó ahí todo, y desde 2010 hasta 2019 ahí estamos. Tras 9 anos competindo ao seu máximo nivel, Pablo Dapena está no seu mellor momento. En 2018 proclamouse campeón do mundo en Dinamarca e fai uns meses conseguiu a medalla de prata no europeo celebrado en Pontevedra, unha data que o triatleta recorda con moito cariño. Yo me acuerdo de todo, absolutamente de todo. Y sobre todo a las 8 de la mañana cuando te llamaban el line-up, le llaman, ¿no? El dorsal 1, dorsal 2, y con el 1 y ves todo el puente de los Tiantes absolutamente abarrotado a las 8 de la mañana y dices tú, hoy esto va a ser espectacular. Y luego así fue, ¿no? Luego cuando salíamos a correr hacia la isla de las esculturas y luego volvíamos y entrábamos en la ciudad, debían ser 4 o 5 kilómetros que la primera vuelta me hice me ponían los pelos como escarpias. Y yo decía, claro, ibas sin querer más rápido de lo normal, pero es que no podías hacer otra cosa. Y claro, eran 3-4 vueltas, no me acuerdo ya bien, y dije yo, si vas así a ese ritmo, igual me acaba la carrera. Pero la verdad es que muy bien, yo creo que de los mejores recuerdos de mi vida. Cunha carreira profesional en liña ascendente e sen poñerse límites, Pablo Dapena continúa adestrando día a día na súa cidade para prepararse para os seguintes retos, porque Dapena parece que cumprirá co refrán de que o ser humano é o único animal capaz de tropezar 2 veces coa mesma pedra. Voy a caer en la misma piedra que el año pasado, que hice un Ironman en Madrid otra vez, que no me quedé con gratos recuerdos, pero como estuve echando cuentas y maquinando un poco de que hay un ranking de la franquicia Challenge que puedo ganar, como el año pasado compartí premio con Sebastián Kilde, pues la única manera es volviendo por Madrid, entonces no me ilusiona demasiado, pero es lo que hay y se hará lo que se pueda. Pero yo creo que voy con menos preparación específica para un Ironman, sí que voy con más experiencia, entonces por lo menos intentar igualar un poco el saldo y que salga positivo esta vez. Con esta trayectoria Dapena terá que facer espazo na súa galería de premios e deixar un oco para o que recibirá mañá. Muy contento por el premio, es un reconocimiento más de la ciudad hacia mí. Y la verdad que mañana es la comida, el premio y todo, y la verdad es que, con ganas de que llegue el momento. O pasado 4 de maio, Pablo sentiu o cariño e o apoio de toda Pontevedra, e mañá o volverá a sentir, porque con méritos propios, Dapena é, a día de hoxe, un referente do triatlón español.